A continuación hablaremos sobre los instrumentos financieros de empresas Copec. Comenzaremos con las divisas. ¿Qué es una divisa? Una divisa es toda moneda extranjera que pertenece a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen. ¿Cuáles son los tipos de divisa entonces? La tabla a continuación muestra las principales divisas que operan en el mercado. ¿Cómo es la divisa en caso de Copec? La tabla a continuación muestra las distintas filiales o empresas del grupo Copec con sus distintas monedas funcionales. Las que aparecen en rojo son las más representativas, por lo tanto la moneda funcional son el dólar estadounidense y el peso chileno. Si fuera de forma gráfica, podríamos decir que Empresas Copec, a través de su filial Arauco y de sus ingresos en dólares, estos representarían un 72% de los activos, 74% del pasivo exigible, un 57% del margen bruto y un 68% del EBITDA, del cual son del periodo 2015. En cuanto a Copec Combustibles, el flujo en pesos chilenos tiene una representación menor. Ahora continuaremos con los instrumentos de deuda. ¿Qué es un bono? Un bono es un instrumento de deuda emitido por una sociedad anónima o una institución pública para que ésta obtenga recursos del mercado de valores con el fin de poder financiar su inversión de largo plazo o poder refinanciar sus pasivos. ¿Qué características tienen los bonos? Estos se compran en la bolsa o fuera de ella, pueden ser reajustables o no. Su plazo de emisión debe ser superior a un año y su valor nominal se expresa en una unidad autorizada por el Banco Central de Chile. Para hacer oferta pública de ellos, estos deben estar inscritos en el registro de valores de la superintendencia. Y para vender el bono antes de su vencimiento, este debe ser realizado en un mercado bursátil. Ahora recordemos lo que es un valor nominal. El valor nominal es el monto sobre el cual se calculan los intereses a pagar. Este puede ser expresado en pesos, en algún tipo de divisa, moneda extranjera o en UF. ¿Cómo funcionan los bonos? Supongamos que una institución A, en este caso sería Copec, pone un bono en la bolsa de valores. Se interesa una institución B, que puede ser un banco. En este momento acuerdan y firman un contrato de emisión en el que especifican la fecha y lugar de pago. Desde este momento, la institución A, que sería Copec, se transforma en el emisor del bono, mientras que la institución B en el tenedor del bono. Entonces, la institución B le presta capital a Copec, mientras que Copec se compromete a devolver estos intereses más el capital. Recordemos que estos intereses son los que se generaron durante el plazo pactado. Ahora, ¿cuáles son los bonos de Copec? En la tabla a continuación se muestran las líneas de bonos. Entre los principales son de serie A, B, C, D, E, F y G, los cuales todos presentan resguardos suficientes, pero ninguno presenta garantías. Los plazos van desde los 10 años hasta los 30 años, y todos puestos por 10 millones de UF. En la tabla a continuación se muestran los bonos vigentes, entre los cuales son bonos de serie C, E y G, todos con resguardos suficientes, pero ninguno con garantías. Todos pagaderos semestrales. Los plazos van desde 10 años a 21 años. El bono de serie C fue puesto por 7 millones de UF, el de serie E por 1,5 millones de UF y el de serie G por 2,5 millones de UF. Ahora continuaremos con los fondos mutuos. ¿Qué es un fondo mutuo? Es el patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores de oferta pública y bienes que la ley le permite. ¿Quién los administra? Lo administran las sociedades anónimas que tienen este giro o este fin de administración de fondos. ¿Quién los fiscaliza? La Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Cómo se encuentran clasificados? Estos se encuentran clasificados como fondos mutuos de inversión e instrumentos de deuda de corto plazo, con duración menor o igual a 90 días, con duración igual o superior a 365 días, como instrumentos de inversión de instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, como fondos mutuos mixtos de libre inversión, de inversión en instrumentos de capitalización, o fondos mutuos estructurados garantizados o dirigidos a inversionistas calificados. ¿Cómo son los fondos mutuos en empresas Copec? Estos se encuentran
clasificados en activos financieros corrientes y se encuentran contabilizados a valor de mercado, a través de un valor cuota del cierre del periodo. Las carteras de inversiones administradas por terceros se valorizan a valor justo a través de las tasas de mercado a una fecha de cierre del balance. Recordemos que los fondos mutuos en Chile se dividen en 5 grandes grupos. Ahora también, según Memoria 2015, Copec hace énfasis en la responsabilidad que tiene sobre la participación en servicios financieros, de seguros, warrants, de depósitos de mercadería y administración de fondos mutuos y previsionales. En la gráfica a continuación podemos ver que en el mes de noviembre los fondos mutuos fueron compradores netos de acciones locales, lo que correspondió a 4,3 millones de dólares. Luego de estos 4 meses se vio una variación en la renta variable, lo cual aumentó un 2,03%, lo que correspondió a 12 puntos mayores que el mes anterior. La inversión accionaria del sector con mayor participación en utilidades fue de 33%, lo que implicó un aumento de 2 puntos comparado con noviembre de 2014. Luego le siguieron los commodities con un 15%, la banca con un 13%, el retail con un 11% y el consumo con un 8%. Ahora continuaremos con los swap. ¿Qué es lo que es un swap? Es un contrato financiero entre dos partes en que se acuerdan intercambiar flujos de caja futuros. Estos contratos son basados en las necesidades de ambas partes, en los que se especifican las monedas en los que se harán los intercambios de flujo, las tasas de interés, los plazos y fechas de intercambio. ¿Qué características tienen? El monto nocional de estos pueden ser expresados en pesos chilenos, moneda extranjera o en UFs. Generalmente es usado por personas jurídicas y el monto es variable y depende del nocional. Se transa en el mercado extrabursátil y no es necesaria su intermediación y tampoco son fiscalizados por la superintendencia. ¿Cómo funciona? Supongamos que en el mercado extrabursátil, la entidad A, en este caso la filial Arauco, se contacta con una entidad B que puede ser el Banco de Chile. Llegan a un acuerdo y firman un contrato en el cual especifican la moneda de intercambio, la fecha, las tasas de interés y los plazos y la fórmula sobre la cual se aplicarán. La entidad A, Arauco, por tanto, comienza a pagar intereses en dólares a la entidad B, mientras que la entidad B le paga intereses en UF a la entidad Arauco. Supongamos entonces que la deuda de Arauco es en pesos chilenos y equivale a 2 millones de UF, a una tasa de 2,25% anual en un plazo de 2 años. Entonces va a contratar un swap que va a corresponder a un intercambio de UF en dólares, a un monto equivalente a los 2 millones de UF a una tasa de 2,25% anual en el plazo de los 2 años, que puede ser pagadero semestral o trimestral. Por tanto, el pago de intereses en UF de la entidad B hacia Arauco va a estar basado en un nominal en dólares equivalente a la deuda de los 2 millones de UF a una tasa fluctuante, mientras que los intereses pagados de Arauco hacia el banco van a ser basados en un nominal de UF equivalente a la deuda de los 2 millones de UF a una tasa fija. ¿Cómo son los swap en Copec? La filial Arauco es la que tiene el mayor porcentaje de activos en dólares y obligaciones en pesos reajustables, por lo tanto necesita mitigar el riesgo de tipo de cambio. Para esto contrata los Cross Currency Swap, que consisten en intercambiar flujos de pesos reajustables por flujos de dólares. La tabla a continuación muestra un historial sobre los swap contratados durante el periodo 2015. A la izquierda se ven las distintas deudas y a la derecha se ve la cantidad de contratos utilizados. Ahora continuaremos con los forwards. ¿Qué es un forward? Es un contrato entre dos partes en el que se intercambia un activo o índice de precio sobre un activo futuro, a un precio que se determina por anticipado. Se utiliza principalmente para cubrir los riesgos de mercados y cuando la ganancia justifica el riesgo. Esto, por ejemplo, para proteger el activo de una depreciación o una apreciación del pasivo. ¿Qué características tiene? Una parte se compromete a comprar y la otra a vender a una fecha futura. El monto es sobre un activo que se fija en el presente y estos no son transados en la bolsa. ¿Cómo funcionan? Los activos que subyacen en un contrato forward pueden ser cualquier activo que vaya a tener un precio que fluctúe en el tiempo. Para contratar un forward, la superintendencia recomienda al interesado asistirse y consultar los requisitos que debe cumplir. Entonces las partes que suscriben el contrato pueden modificar bajo mutuo acuerdo la fecha de vencimiento, el precio pactado, la modalidad de entrega, el monto involucrado y la parte vendedora o compradora. A modo de ejemplo, supongamos que hoy 22 de noviembre
vamos a recibir un pago para una exportación el próximo 22 de enero del próximo año. Para esto, nosotros vamos a tener un riesgo de tasa de cambio. Por lo tanto, nos vamos a cubrir de este riesgo bajo un forward. Tenemos dos modalidades, la modalidad Forward Delivery y Forward No Delivery. Supongamos que bajo el Forward Delivery, a la fecha de vencimiento, se van a entregar los dólares comprometidos de la operación a favor del comprador y éste recibe los pesos a una tasa pactada al momento de efectuar el contrato. Bajo la modalidad Forward No Delivery, llegando a la fecha del vencimiento, se va a calcular el diferencial de tasas con la divisa que vamos a trabajar, que se forme ese día y se va a liquidar al día siguiente hábil. ¿Cómo son los forwards en COPEC? Empresa COPEC reconoce sus forwards inicialmente a un valor razonable en la fecha que suscribe el contrato y posteriormente se vuelven a reconocer a su valor razonable. COPEC registra los forwards como activo cuando su valor razonable es positivo, pero si este es negativo, se registra como pasivo. El valor razonable de los contratos forwards de moneda es calculado en referencia a dos tipos de cambio, que son de acuerdo a los contratos, con perfiles muy similares en cuanto a los vencimientos. El grupo actualmente no presenta inversiones mantenidas hasta el vencimiento. La tabla a continuación muestra el registro actual bajo memoria de los forwards, en los cuales también podemos identificar una leve baja comparado con el año anterior. A continuación, hablaremos sobre las acciones preferentes. ¿Qué es una acción preferente? Son acciones establecidas por cada empresa con características propias en el momento del que se emiten. ¿Qué características tienen? Estas acciones preferentes al accionista no le dan un derecho político, por tanto estos no pueden votar en la junta de accionistas. ¿Cómo son las acciones preferentes en empresas COPEC? La tabla a continuación muestra la lista de los principales accionistas preferentes, de los cuales el más representativo es el que se muestra de color amarillo, el cual es Forestal y Pesquera Kayaki Sociedad Anónima, el cual representa el 2,29%. Ahora continuaremos con las acciones ordinarias. ¿Qué es una acción ordinaria? La acción ordinaria es un activo financiero de carácter negociable que representa una parte de la alicuota del capital social, que le da a su poseedor un porcentaje de participación. Por lo tanto, este se convierte de forma legítima en socio propietario de la empresa. ¿Cuáles son las acciones ordinarias en COPEC? La tabla a continuación muestra una lista de los 12 principales accionistas ordinarios, en el cual el más representativo es Antar Chile, quien posee el 60,82% del total. La gráfica a continuación muestra una estadística del valor de las acciones de COPEC en los últimos 2 años. A continuación, hablaremos sobre los dividendos. ¿Qué es un dividendo? Es un flujo de dinero que recibe el accionista por cada acción de la sociedad, que éste posee de ella, a un determinado periodo de tiempo. Generalmente los dividendos provienen de utilidades generadas durante un ejercicio. De este modo, los dividendos en acciones son un movimiento de capital mediante el cual la sociedad anónima reparte a sus accionistas las utilidades de la empresa. ¿Cómo son los dividendos de empresas COPEC? Los dividendos son distribuidos de acuerdo a las utilidades líquidas del ejercicio o de las retenidas, provenientes del balance aprobado por la Junta de Accionistas. Recordemos que estas son conformes a la Ley de Sociedad Anónima bajo el artículo 79, en las cuales se especifica que no deben ser inferiores al 30% de las utilidades líquidas, excepto cuando existan una absorción de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Cabe destacar que, según memoria, el directorio está autorizado por los directores a distribuir dividendos provisorios durante el ejercicio con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no existan pérdidas acumuladas. La política de dividendos de COPEC es de un monto no inferior al 40%. Bien, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.